con la tremenda entrevista que ha dado Agustín Laje a la periodista de la revista Semana Vicky Dávila, dejando a Gustavo Petro por el piso, desenmascarándolo, como le ha dicho el propio Agustín en sus redes sociales. En las próximas elecciones te vamos a sacar a vos del poder, guerrillero, borracho y bruto. Con los taches bien puestos, Agustín ha desenmascarado al gobierno Petro, ha explicado el fracaso de la izquierda, ha dejado en evidencia también cómo el centro político es el que conduce en parte a la miseria de los países, estos tibios, estos infiltrados de izquierda que posan de centro, centro-derecha, llevan esos países, nuestros países, a la ruina y mucho más, Así que no se lo pierdan, vamos a hablar de Vicky Dávila, vamos a hablar también, cómo no, del montaje contra Álvaro Uribe Vélez, que se viene cayendo a pesar de que la juez parece ser que está siendo comprada, da igual, siempre en una instancia superior se decide, se reprende a esta juez que le ha negado a Uribe su derecho legítimo, ¿no?, a la defensa, a controvertir las pruebas, ¿no?, y finalmente, como en todos los procesos, le han violentado sus derechos fundamentales, ¿no? Así que escuchemos a Agustín Laje, que ha dicho lo que todos pensamos, ¿no? En las próximas elecciones te sacamos del poder, guerrillero, borracho y bruto. Agustín ni siquiera le llama ex convicto, ex guerrillero, no, le dice como es. Vamos, dice, a ver una derecha de verdad con el gobierno Trump, es lo que se está buscando en Colombia, ¿no? Vamos a hablar en contra de los tibios también, va a explicar Agustín Laje, pero escuchemos lo que Agustín llama el sueño húmedo de Petro, que no es otra cosa que parecerse a Nicolás Maduro, quedarse en el poder, perpetuar su proyecto destructivo sobre Colombia, mal llamado progresismo, ¿no? Veamos. Bueno, yo creo que el sueño húmedo de Petro es ser como Maduro. Vamos a empezar por ahí. Es decir, Petro se debe ir a dormir y debe soñar así todas las noches de una manera muy intensa, con la posibilidad de ser no el presidente de Colombia o de los colombianos, sino de los venezolanos en este estadio de cosas. El problema es que la sociedad colombiana no es la misma que la venezolana y Petro no es lo mismo que Hugo Chávez. Hugo Chávez salió de las Fuerzas Armadas, por lo tanto conocía a las Fuerzas Armadas, le respaldaban sectores importantes de las Fuerzas Armadas y terminó conquistando las Fuerzas Armadas. Fue su gran primer movimiento político. Ahora, Petro no era parte de las Fuerzas Armadas, era parte de los que querían matar a los militares. A los colombianos. Con lo cual, ya ahí hay una diferencia que a mí me parece muy importante. Lo que sostiene el modelo político del socialismo del siglo XXI más encumbrado son Fuerzas Armadas corrompidas, involucradas en narcotráfico, involucradas en crimen organizado, totalmente adictas al poder político en Venezuela. Eso no me parece a mí que sea la realidad de las Fuerzas Armadas de Colombia bajo el gobierno de Gustavo Petro. No porque Petro quiera buenas Fuerzas Armadas, sino porque hasta ahora, hasta donde yo entiendo, no ha podido conquistarlas. Por lo tanto, ¿a qué se tiene que enfrentar? Se tiene que enfrentar a la sociedad política y a la sociedad civil. Y en la sociedad civil le está yendo bastante mal. De hecho, yo diría, su principal opositor ni siquiera hoy tiene nombre y apellido, sino que es algo llamado sociedad civil, que cada vez que ve que su libertad se pone en riesgo, sale a las calles, hace manifestaciones extraordinarias. Hasta tal punto, y perdón que involucre el nombre de alguien que está dialogando con nosotros, hasta tal punto, la sociedad civil es parte de la esperanza en Colombia, que hasta donde yo he visto, se está evaluando en opinión pública y en encuestas el nombre de Vicky Dávila. Y Vicky Dávila es un outsider, no es parte de la sociedad política. Bueno, y Vicky Dávila va a hacer un paréntesis además allí, ¿no? Aclarando nuevamente que ella es periodista, ¿no? Que está siendo perseguida por Petro, por las bodegas y por la fiscal de bolsillo. Pero la gente mira a la sociedad civil y dice, nuestros líderes están en la sociedad civil. La sociedad política, dado que Petro llega por una crisis de la clase política tradicional, pues es normal que no esté surgiendo ningún liderazgo demasiado claro por ahora allí. En extremada síntesis, Petro quisiera estar por siempre en el poder, de eso yo no tengo dudas, pero creo que tendrá muchos escollos en el camino. Fuerzas Armadas no adictas, una sociedad civil muy despierta y una sociedad política que todavía no asoma del todo, pero de la cual en algún momento tendrá que salir algún líder. Y en lo que siempre debemos complementar aquí, cuando Agustín toca este tema del ejército y de la fuerza pública, es que no hay que olvidar que Gustavo Petro tiene su propio ejército paramilitar. Gustavo Petro tiene a sus primeras líneas, a sus guardias campesinas, a sus guardias indígenas. Gustavo Petro, que promete perdón social, paz total, segundas oportunidades, terceras oportunidades, pues es la persona que con todos esos acuerdos de paz además, pues se lleva muy bien con los narcos,
con el Clan del Golfo, con el ELN, con las mal llamadas disidencias de las FARC. Entonces Petro tiene sus propios ejércitos paramilitares de los cuales podrá echar mano cuando sea necesario. Se han visto incluso colectivos chavistas en Venezuela. Entonces todas estas organizaciones que en alguna medida directa o indirectamente están siendo financiadas por el gobierno Petro, pues terminan conformándose como agrupaciones paramilitares, ¿no? Entonces, Petro sí tiene un ejército, Petro sí tiene un apoyo militar, aunque no sea seguramente, y eso es lo que queremos y esperamos, aunque no sea el del ejército, sí lo tiene en otro lado. Subsidios, sistema clientelista, sistema asistencialista. Señor Petro está generando una maquinaria de clientes, de parásitos, de dependientes del Estado a través de ollas comunitarias, a través de juntas de acción comunal, gente que Petro no va a dudar en sacar a las calles cuando se le requiera, cuando él lo considere. Cuanto más avanza la izquierda, pues más las personas giran hacia la derecha. Pero vamos con Petro y su hipocresía. Gustavo Petro a Milei lo insultó. Gustavo Petro ha insultado a muchos mandatarios, ha insultado a Bukele, ha insultado a Milei, pero no se atrevió a insultar a Trump. Lo felicitó, habló de paz, habló de soberanía. Dice Agustín Laje, pero si es que Putin le tiene miedo a Trump, ¿qué puede quedar para alguien, un tipo como estos, como él lo dijo, borracho, guerrillero, bandido? ¿Qué puede quedar para un personaje de estos respecto de Trump? Pues no tiene comparación. Hay algo que me parece importante y es volver al tema Trump en el sentido de qué va a pasar con el gobierno Petro y con Petro, con el gobierno Trump. Ya no es el gobierno Biden, que de alguna manera lo recibió tantas veces, que fue más bien tímido, complaciente, como usted lo quiera llamar, que, digamos, fue amigo, muy amigo de Petro. Sí, ahora Petro va a estar incómodo. Además, no nos olvidamos que son parte del mismo sector político, Petro y Biden-Harris. De hecho, Petro ha recibido varias veces, y sus propios ministros han recibido varias veces, a gente de la familia Soros, que han sido los financistas ahora tanto de Biden como de Harris. ¿Okay? Entonces, Petro va a tener a un Estados Unidos evidentemente no alineado a la ideología socialista, va a estar bastante más incómodo de lo cómodo que estaba hasta ahora. Sí. Lo mismo cabe para Sheinbaum en México y lo mismo cabe para Lula en Brasil. Ya hemos visto el comunicado de Petro, me parece que lo sacó el día de hoy, o por lo menos yo lo leí el día de hoy, quizás que fue de ayer en realidad, pero yo lo vi hoy, sí, donde, bueno, de una manera políticamente correcta, asume que ese ha sido el resultado, que hay que asumir que los votos son esos y que Trump ganó y que saluda entonces a Trump, punto. Eso es un mensaje meramente protocolar de la diplomacia clásica, punto. Pero se nota en un mensaje de esas características que el señor no está nada, pero nada entusiasmado. Y que nos muestra el miedo del señor. A Milei le hizo de todo, le dijo de todo, invitó a votar por Massa. Si comparamos con el mensaje que le manda Javier Milei, por ejemplo, que hasta le manda un gran abrazo y le manda bendiciones y le manda todo el éxito. Sí, esto no ha sido una buena noticia para Petro en ningún sentido. Pero las relaciones, si vamos más Pero allá de la perdóneme un segundo, Jairo. Cuando Milei, Petro hizo un mensaje muy feo. ¿Recuerda usted? Es que Petro hizo un mensaje muy feo incluso antes de que Milei ganara las elecciones. Sí. Y el día que ganó también, ni siquiera tuvo el detalle diplomático como lo tuvo con Trump. Sí. Pero Argentina no es Estados Unidos. Exacto. Argentina no es Estados Unidos. Argentina no es Estados Unidos. A Milei lo trató mal, realmente, y tuvieron días muy tensos. Con Trump, sabe que no le puede hablar así tampoco a Trump. Ese es un muy buen punto, es un gran punto el que estás haciendo. Mira, sabe muy bien que con Trump no se va a meter. A ver, Putin le teme a Trump. ¿Te imaginas cómo serían las cosas si Petro no le temiera a Trump? Sería un kamikaze. Uno incluso en análisis no verbal se da cuenta de los videos y las fotos que involucran a Putin y a Trump, hasta por las posturas y las formas de dar la mano. Esto la gente que sabe analizar gestos se da cuenta rápido. Putin siempre está a la defensiva con Trump, siempre está como disminuido. De hecho, hay un video muy típico donde se dan la mano y Trump lo jala a Putin y Putin pierde la postura. Entonces, si Putin le teme a Trump, ¿qué queda para Petro? Yo entiendo que Petro no respete a Argentina. Y entonces diga, el presidente de Argentina me importa muy poco, me puedo hacer el guapo contra él. Pero es que además Petro se había comprometido antes de la victoria de Milei. Antes de la victoria de Milei ya le había dicho que era un nazi, había dicho que era como Pinochet, había dicho que era como Videla y había llamado públicamente a votar por Sergio Massa. Algo muy curioso si comparamos la explicación que da Petro después del fraude en Venezuela. Recordemos que en el fraude en Venezuela, un fraude atroz, todavía estamos esperando las actas, nunca llegaron, una verdadera broma de mal gusto para la comunidad internacional y un verdadero crimen de lesa humanidad para los venezolanos. Petro dijo que no podíamos meternos en las cuestiones electorales de otros países. Bueno, yo como argentino quiero recordarle al pueblo colombiano que su presidente sí que se metió en cuestiones electorales cuando tuvieron lugar las elecciones
cuando hubo lugar el año pasado. las elecciones en Entonces, Argentina. esta doble vara constante, no me meto con el fraude de mi amigo Maduro, pero salgo a atacar a un candidato que no me gusta en Argentina, es característico de un verdadero Hipócrita. hipócrita. Ahí está. No, tremendo a la yugular. Y seguimos. Hablemos de tibios. Hablemos de los del centro y del peligro, además cuando llegan muy infiltrados a quitarle votos a la derecha, ¿no? Yo creo que además vamos a ver derecha de verdad. Hasta ahora estaba la tesis de que para enfrentar a la izquierda había que ir por el centro. Ajá. Había que ser bien pensante, políticamente correcto, Sí. había que fingir ideas que no teníamos simplemente para agradar y que Sí. nadie podía decir yo soy de derechas. Estamos Cuidado, ¿no? Cuidado porque ahí a veces puede caer Miguel Uribe, ahí a veces puede caer Paloma Valencia, ¿no? Ahí pues, está totalmente ya untado David Luna, ¿no? Hay muchos de esos por ahí y hay que tener cuidado. en el closet, ¿no? Bueno, no. Ahora, lo que pasó en Argentina, lo que pasó en El Salvador, te muestra que a la izquierda se la combate por derecha, no se la puede combatir por centro. Lo único que te genera el centro es acercarte cada vez más hacia la izquierda. ¿Qué generó? Sí. A ver, Santos, por ejemplo. Santos estaba más al centro de lo que estaba Uribe. Uribe, yo diría, es alguien de centro-derecha. Ahora, yo no puedo decir Santos es alguien de centro-derecha. No. Digo, es el centro. ¿Y qué logró Santos? Meter a la FARC en el poder. ¿Te Sí. das cuenta? El que no va por el centro del asunto. ¿Qué logró Macri en Argentina? Que era la opción del centro, el centrismo bien pensante, todo cool, todo buena onda. No, lo que No. logró Macri fue tender una alfombra roja para que volvieran los kirchneristas. Y Igual que Duque. en Chile pasó lo mismo. El piñerismo lo único que logró fue una crisis política de legitimidad tal que todavía siguen discutiendo los chilenos a ver si van a cambiar la constitución o no. Con lo cual, ahora lo que se abre en el continente, a mi juicio, es un paradigma ideológico nuevo. A la izquierda, si no sos de izquierda, combatila mejor por derecha porque por el centro has fracasado en las últimas décadas. Así es. Pues quiero que nos detengamos en Colombia y me causa curiosidad lo que usted dice de Juan Manuel Santos. ¿Usted cree que el gran responsable de lo que vivimos hoy en Colombia y de que esté el socialismo realmente en el poder, disfrazado, eso sí, de una democracia y demás, ¿usted cree que el gran responsable es Juan Manuel Santos? Él creo que ha sido el punto de inflexión. Sí. Él ha sido el punto de inflexión que ha metido agendas que no estaban anteriormente en Colombia. Todo lo que hoy llamamos wokeismo, por ejemplo, ustedes sabrán mejor que yo porque viven en Colombia, pero entiendo que antes de Santos la cuestión del género, por ejemplo, la cuestión feminista, todo este tipo de agenda que le gusta tanto a la izquierda cultural, no era una realidad política de peso en Colombia, pero pasó a serlo muy rápidamente. O, por ejemplo, la promesa de la paz, la idea de que con los guerrilleros lo que había que hacer era darles la paz y que había que incorporarlos al sistema político, que había que darles sus curules, que había que integrarlos porque esa era la única manera de que dejaran de asesinar y secuestrar gente. Bueno, hasta donde yo sé, en Colombia no han dejado de asesinar gente. Incluso tengo entendido que las matanzas y que las masacres se han agravado en los últimos años Así y dentro es. de lo que es dentro de lo que es el gobierno de Gustavo Petro. Con lo cual yo veo en Santos sí un punto de inflexión, un punto de quiebre donde aparecen nuevas banderas, nuevas consignas, la guerrilla se incorpora al gobierno y además Sí. se desoye el voto popular. Porque para algo habían llamado, a ver, esto insisto, ustedes son colombianos, lo saben mucho mejor que yo, ¿para qué llaman al pueblo a votar si después hace lo que quiere quien gobierna? Y eso fue lo que pasó con el tema de la guerrilla. Con el no. Con el no que se robaron. ¿Qué va a pasar con Maduro? El chavismo, van a dejar el poder, van a salir pacíficamente. Bueno, ¿qué va a pasar el 10 de enero cuando se deba posesionar Edmundo González Urrutia, supuestamente, ¿no? La única manera es que En el caso de Venezuela, ¿cree que la dictadura de Maduro va a perdurar después de enero de 2025? ¿Sí pasará algo después del 10 de enero? yo creo que la única forma, y esto es muy lamentable, pero creo que la única forma que para que esa dictadura caiga no viene ni por intervención extranjera, ni por elecciones democráticas que ya vimos que no existen. La única manera es que el pueblo se subleve y que con el pueblo sublevado se subleven sobre todo secciones del ejército, secciones de las Fuerzas Armadas. El problema es que esa gente en las Fuerzas Armadas está tan comprada, tan sucia, tan metida en casos de narcotráfico, de crimen organizado, de corrupción. Está lleno de generales. Aunque la Venezuela. base está cansada. Pero la base está cansada. Hay que apelar a las bases y el pueblo es en definitiva el que tiene que estar dispuesto, si quiere liberarse, y esto que voy a decir es muy duro, a derramar su sangre. En Venezuela no se va Es la verdad. a salir pacíficamente, porque los que están gobernando Venezuela saben que si salen de ahí salen presos y están dispuestos a matar y morir con tal de no ir presos. Esto es una realidad. El pueblo venezolano, si se quiere liberar, tiene que saber que va a tener un costo humano muy fuerte. Yo no creo que ninguna intervención extranjera vaya a tener lugar en los próximos años y no creo en ninguna elección democrática. Lo dije antes de estas elecciones, dije esto va a ser una pantomima, esto va a ser un puro fraude. Mucha gente se ofendió, decía yo estaba quitando esperanzas a la gente. No, Ay, no. es que sé cómo funcionan las tiranías. Sí. Esto era un maquillaje democrático, no un maquillaje, no era una realidad democrática. Entonces, al final de cuentas, es eso. La lucha sabiendo que va a tener un costo humano importante a cambio de libertad. Es que no hay de otra. Las dictaduras no salen democráticamente. Bueno, Agustín le recuerda a Petro que dijo que algo he hecho yo por la libertad y la justicia. Decía Petro,
cuando supuestamente, cuando el tipo sale a insultar a Agustín y le llama nazi, porque no tiene más, porque no le da para más, le dice a Agustín, algo por la libertad y la justicia ha hecho. Menores, menores de edad además, menores de 15 años, en embarazo de este delincuente, y mire, la tiene con armas. Un impune absoluto el señor Petro, un impune absoluto. Como siempre amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. No olviden suscríbanse al canal, dejen su me gusta en este video, compártanlo en todas las redes sociales, en grupos de Facebook, de Telegram, de WhatsApp. Recuerden activar la campana de notificaciones para no perderse nada de este contenido. Y finalmente, para aquellos que además puedan apoyarnos a través de PayPal, de Nequi, de Daviplata, Bancolombia, haciéndose miembros del canal o suscribiéndose a la cuenta en Patreon, toda esa información está disponible en el primer comentario fijado acá debajo y en la descripción de este video. Un abrazo para todos, se cuidan. Chao, chao.